Creo que sin temor a equivocarme, el trabajo de paramédicos es uno de los puestos donde más se requiere temple a la hora de acudir a un llamado, en situaciones de muchísimo estrés. En muchas de ellas se encuentra entre la vida y la muerte alguna persona. Son situaciones muy delicadas y cargamos siempre con el hecho de ser humanos, de que puedan existir contratiempos, errores, algo que les haga vivir un imprevisto y marque cada experiencia. Pero también existen relatos paranormales que esta noche tenemos el placer de escucharlos de sus experiencias. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y nos vamos al Estado de México. Una persona que prefiere no comentemos su nombre nos cuenta esto. La única razón por la que no quiero mencionar mi nombre es por respeto, tanto por mi trabajo que aún estoy aquí. Digamos que estoy cerca de Tlalnepantla, pero no quisiera comentar mi unidad. No voy a decir nada delicado, pero esto es algo reciente. Soy paramédico y la verdad me ha tocado de todo. Sin embargo, en cuanto a lo paranormal, hasta siento yo que fue una excepción, sobre todo por las cosas que he escuchado de mis compañeros, que algunos hasta de plano dejan de trabajar por la impresión. Y es que todo pasó cuando yo estaba en mi hora de la cena. Trabajo de noche, en la madrugada, y llegó una ambulancia. La escuchamos llegando, y los gritos de cuando entran llegan a la sala de urgencias y pues solo esperas lo mejor para quien haya llegado. Esa noche apenas cené, me salí un rato, a una banca, me estaba tomando un electrolito, y se me acerca un muchacho. Él me pregunta si se puede sentar conmigo. Era muy habitual que hubiera gente por ahí sentada también. Comprendíamos que no quisieran estar en la sala de espera. No son lugares bonitos, nunca. Le dije que sí y se sentó. Sinceramente no platicamos de nada. Yo veía de reojo que este muchacho solo se había sentado con la espalda en el respaldo y las manos en su regazo. Yo estaba en mi teléfono, cuando de la nada él me pregunta que dónde había comprado el electrolito, diciéndome que tenía mucha sed, que había tenido una noche pesada y le señalé una esquina. Le dije que apenas dando la vuelta estaba un Oxxo, una de estas tiendas que abre las 24 horas. Él me agradece, mas no se levanta. Y también se me hizo muy curioso que se disculpara conmigo, diciéndome: perdóname, no es que te haya dado el avión, es solo que ahorita me levanto. Siento que me pesan mucho las piernas. Y ahí yo le dije que no había problema, preguntándole a este muchacho, que ahora sí lo volteé a ver, que si aparte de su día cansado estaba esperando a alguien del hospital. Y este muchacho me responde con una expresión de confusión, como si esa pregunta lo hubiera desorientado. No sé, ahorita regreso. Le dije que sí, y él ahora sí se puso de pie, algo lento, y lo vi yéndose caminando. Quién sabe, a lo mejor sí se sentía mal, y cómo no sentirse todavía peor si estás esperando a alguien del hospital. Pero eso sí, noté que este muchacho, al menos en el pantalón de mezclilla, que era un tono muy claro, lo tenía muy sucio, como de aceite de auto, por lo que creí que quizás sería mecánico. Y se fue, lo vi dando vuelta en la esquina. Mi descanso terminó, entré al hospital y pasado un rato me pidieron asistencia. Este es un hospital carente de un montón de cosas, incluido el personal, por lo que a veces tenemos que ser asistentes de los médicos. Y esa noche me pidieron asistirlos en sacar a una persona en camilla, un fallecido. Mientras estábamos ahí acomodando las camillas para trasladarlo, me comentaban que un muchacho había fallecido por un accidente automovilístico que había llegado muy mal y no pudieron hacer ya nada por él. En un momento de acomodar sábanas y eso, veo al paciente. Él era con quien había estado hablando hace un rato. No podía confundirlo con nadie. Era su misma cara, la misma playera que los médicos ya habían roto para atenderlo. Era exactamente esta misma persona. Y como conocía de muchos años a mis compañeros de esa noche, les pregunté que qué le había pasado, porque yo lo había visto hace un rato. Pero ellos me dijeron que no podía ser posible, que él había llegado ya en las últimas. Y no es que no me creyeran, sí lo hacían, ellos también habían visto cosas parecidas.
y me comentaron que tampoco podía pararse y andar como yo lo vi porque a él le había pasado por este accidente algo muy feo en las piernas. No las podía usar. Ayudé como pude, no se los niego. Me asusté por unos segundos por la impresión de verlo ahora ahí en la camilla, pero ahora sentía más tristeza que nada de pensar que vi a ese muchacho desorientado, adolorido, sediento y saber que era porque ya no estaba con nosotros. Fue impresionante, pero triste. Si a nosotros, quienes seguimos en este plano, nos cuesta asimilar un montón de cosas, imagine lo duro que debe ser asimilar que ya estamos dejando este mundo o que ya no estamos aquí. Lo digo porque, según cuentan, este tipo de experiencias ocurre por esta razón, porque hay quienes aún no procesan que ya fallecieron. Claro, hay otras teorías igual de interesantes y posibles. ¿Nos cuenta alguna? Vámonos ahora hacia Guerrero, México. Nicolás de la Fuente nos cuenta esto. Fui paramédico allá por el año 2011 y tengo un recuerdo junto a una compañera que jamás en la vida vamos a olvidar. Qué bueno que iba acompañado porque si no nadie nos iba a creer. Esa noche atendimos una emergencia en la colonia Adolfo López Mateos, en Iguala de la Independencia. Eran eso de la 1 de la mañana cuando recibimos un llamado de una chica que nos dijo se sentía muy mal. Sentía que iba a desmayarse y estaba completamente sola. No había comido en 2 días, según nos comentó por teléfono. Era una muchacha de 22 años. Llegamos a la colonia, después a la casa que todas las calles ya estaban solas. Era un martes, y tocamos la puerta. Por la ventana se asoma esta muchachita quien nos confirmó su nombre, que ella había llamado, y nos dijo que estaba buscando sus llaves. Se sentía un poco mejor, pero igual quería que la revisáramos, que le diéramos un momento. La esperamos afuera de su casa. Afortunadamente no teníamos otro llamado esa noche, por ello no tuvimos que apresurarla o tomar alguna otra medida para entrar por ella, en caso de que no pudiera salir. Y de pronto se nos acerca una mujer. Andaría rondando por los 40 años. Ella se paró cerca de la puerta y nos pregunta que a quién esperábamos. Le comentamos que a la señorita de esa casa, que nos había llamado pero que ya nos había atendido. Y esa mujer levanta las cejas, abre los ojos y nos pregunta que si era tal persona, diciendo su nombre. Le respondemos que sí, y nos dijo que no podía creer que habíamos visto a su hija. Le preguntamos que si era su madre. Según nos había comentado la chica, vivía sola, y nos dijo que sí. Nos dio su nombre completo porque se lo pedimos. Claro que hasta hoy lo recuerdo, pero no lo voy a mencionar. Y después le preguntamos que por qué le sorprendía que la hubiéramos visto. Y ella nos respondió que porque su hija había fallecido hace 1 año. Estábamos mi compañera y yo viéndonos el uno al otro, sorprendidos por ello, y esta mujer empieza a llorar y se va, caminando por la banqueta, y nosotros no supimos qué hacer en ese momento. No debíamos apartarnos de ahí. Y pasan apenas unos segundos cuando escuchamos la puerta de esa casa y sale esta muchacha. La escaneamos, por así decirlo, con la mirada y le preguntamos que cómo se sentía. Se veía demasiado real, no podía ser cierto eso que nos dijo la otra mujer, pero tampoco sabíamos por qué nos dijo eso. Esta chica nos dijo que se sentía un poco mejor. La subimos a la ambulancia, atentos a cualquier cosa. Sin embargo, esta chica no podía ser un fantasma. La estábamos atendiendo ahí. No había necesidad de llevarla al hospital, y se sentía como una persona real. Hasta que mi compañera le comentó lo que nos había pasado, preguntándole si conocía a una tal, diciéndole su nombre completo, el que nos dio esa mujer, que lo teníamos anotado. Y ahora a la muchacha le cambió la cara. Nos comentó que ese nombre era el de su madre. Luego nos preguntó que por qué. Y le explicamos, le dijimos que una mujer así con el cabello de tal forma, describiéndola físicamente, la ropa también, se había acercado con nosotros. Y nos dijo que sí, ella era su mamá. Y le dijimos que solo se fue caminando de repente. No le dijimos lo que nos dijo, lo de que supuestamente ella, la muchacha, había fallecido. Esta chica empezó a llorar, se recostó en la camilla y nos dijo que algunos vecinos también habían visto a su madre por la colonia,
pero que ella ya tenía 1 año de haber muerto, por eso vivía sola. Al menos yo, una parte de mí, esperaba a que eso fuera una broma. Primero nos dijo eso la mujer y nosotros pensando que nos había pasado algo raro con la muchacha. Y resulta que al final fue otra cosa. Pero no, esta jovencita nos dijo que era verdad, cuando le preguntamos si era alguna broma. Y ahora sí le dijimos lo que su madre, al parecer, nos había dicho. Esta chica nos pidió de favor si la podíamos llevar a casa de una tía. No teníamos otra vuelta y quisimos ayudarla. Solo se bajó para cerrar bien su casa. La dejamos en una casa a unas 10 cuadras de ahí y nos fuimos sin saber qué había pasado exactamente esa noche. Sin embargo, los dos estuvimos presentes de testigos. ¿Qué ocurrió esa noche? ¿Por qué una persona que ya dejó este mundo y que se deja ver por los demás diría algo así? ¿Que otra persona fue quien falleció? Se me ocurren un par de cosas, pero quisiera primero leerlos a ustedes. Y mientras nos leemos, nos vamos ahora con Edmundo Chavarría, quien desde Yucatán, México, nos cuenta esto. Ya han pasado varios años desde que atendimos una llamada allá a las orillas de Valladolid, ciudad donde fui paramédico por varios años, antes de mudarme a Mérida. Y esta llamada era de un padre que nos pedía asistencia para 2 pequeños, su hijo y su sobrino. A grandes rasgos nos dijo que un burro los había pateado y que su sobrino no despertaba. Su hijo estaba muy mal, pero estaba consciente. Condujimos hasta un pueblito que nos quedaba rumbo a Temozón, y cuando llegamos pudimos subir a ambos, al padre que nos acompañaría también. Al sobrino de este señor que tenía 10 años, igual que su hijo, fue a quien llevamos recostado, al hijo sentado, pero atendiéndolo igualmente. El que estaba acostado tenía un buen golpe cerca de la nuca. Aún no nos habían dicho bien qué había pasado. Y el otro pequeño tenía varias marcas en los brazos, la espalda, estaba un poco mareado, pero bien, estable. El hijo del señor nos dijo que sí, un burro fue quien les hizo eso, que él y su primo estaban jugando en el patio de su casa, ya era de noche, pero que en su patio ellos no tenían más que un alambre sin púas o algo así para delimitar su patio, porque era un pueblo que tenía casas muy separadas, eran pocas, como que no tendría sentido que la gente robara por allá. Todos se conocían y por eso dejaban así los patios. Y según este niño, un burro se metió al patio, que se dieron cuenta hasta que ya lo tenían cerca de ellos. Y solo voltearon porque este animal les habló, que según solo les dijo que iba por ellos. Los niños se levantaron del piso, andaban jugando con unos carritos y que este animal empezó a forcejear con ellos. Después les empezó a dar patadas y así fue como les había hecho eso. Que los padres salieron y ya solo vieron a los niños así como estaban. El padre del niño nos dijo que no alcanzaron a ver al animal, pero que sí escucharon la voz de un adulto. Por eso pusieron atención desde adentro y salieron corriendo cuando escucharon los gritos. Pero que todo eso fue en menos de 10 segundos. Y tal vez esta historia no tendría sentido, pero los niños, ya viendo mejor las heridas que no parecieran rasguños, sí tenían la marca de una herradura, mucho más visible en el otro niño que estaba inconsciente. Cuando llegamos al hospital atendimos a ambos. Despertó de rato el otro pequeño, sin alguna lesión importante, al menos hasta ese momento. Le harían estudios, le habían pegado duro. Y él nos dijo lo mismo, cuando le preguntamos esto a solas sobre qué pasó. Y nos dijo eso, que ese burro les dijo que se los iba a llevar, que los empezó a jalar y no recuerda más. No supimos qué más hacer en ese caso. Y curiosamente, esos niños olían a lo que huelen los desechos de caballos, burros. Y este señor, el que nos acompañó, luego de preguntarle algunas cosas, nos dijo que ni él ni sus vecinos tenían animales así. No había burros en ese pueblo, caballos, vacas, a lo mucho gallinas y ya. Y por eso se quedaron los demás en su casa, para buscar a ese animal. Y pues los atendimos hasta donde pudimos. Se recuperaron, no supe qué más les dijeron con los estudios. Y ese fue mi relato. No sé qué le pasó a esos niños, pero nosotros vimos las marcas. Escuchamos sus testimonios y realmente se les veía el miedo en los ojos de los pequeños. Nos movemos ahora hacia Chihuahua, México. Saraí Rodríguez nos cuenta esto.
Cuando fui paramédico en Hidalgo del Parral, vi bastantes cosas extrañas. Esto hablando de el tipo de prácticas que uno no termina de entender, pero pues bueno, cada cabeza es un mundo. No se los digo exclusivamente por parte del personal del hospital donde estuve, que sí, hay mucho que contar de ahí, sino hablo de un caso que llevamos al hospital. Habíamos recogido a un muchacho que lamentablemente tuvo un accidente muy aparatoso en motocicleta. Este muchacho, para no ser explícita, tenía lesiones muy comprometedoras. Había perdido ya mucho líquido del cuerpo que también complicaba un montón las cosas. Llegamos al hospital, ya les habíamos notificado a la familia y hacíamos lo que podíamos, hasta que llegó una persona que era la madre de este muchacho, quien desde antes que le notificáramos que tendríamos que hacerle una transfusión, ella nos dijo que ni se nos ocurriera hacerlo, porque ellos creían en, ya ni me acuerdo qué nos dijo, que no lo iban a permitir y que esperaban que todo saliera bien para ese niño. La señora se refirió así a su hijo, casi como si no le importara nada, ni siquiera se veía preocupada, hasta que más de rato, lamentablemente, me notificaron mis compañeros que el muchacho había fallecido. Vi que mis compañeros salieron de la sala de espera para comentarles y luego vi que las dos personas, aparte de la madre, salieron con mi compañero al estacionamiento. Yo veía todo esto desde la salida de las ambulancias que nos quedaban cerca de ahí y desde ese punto estábamos al pendiente. Veo que platican cerca de un auto y yo me voy por adentro del hospital. Algo raro estaban haciendo. Nadie de su familia reaccionó como reaccionaría, creo yo, que cualquiera si nos dan una noticia así. Y cuando llego con mi compañero a otra sala donde estábamos solos, le pregunto que si todo estaba en orden. Él era un gran amigo mío. No sé qué me acaba de decir la señora. Les di la noticia de su hijo y ¿sabes qué fue lo primero que me preguntó? La señora me llevó al estacionamiento, a su camioneta y tenía la cajuela abierta. Ahí tenían un ataúd. Y me preguntó que si ya se lo podían llevar, o qué, o con quién tenían que hablar, porque ya tenían prisa. Mi compañero estaba muy acelerado, enojado, como en shock también. Como que no se creía lo que le habían dicho y había visto. Y pues no podía negarse el hospital de que su familia se lo llevara. Claro, después de los trámites necesarios. Y mi amigo me dijo que a esa señora parecía que le alegraba lo que había pasado y que cuando le mostraron el ataúd toda la camioneta olía mucho como a un tipo de incienso en específico, de ese que te marea más que los demás. Ya estaban esperando a que pasara eso. Estaban preparados, dice mi amigo. No supimos con qué intenciones iba esa familia. Lo cierto es que no fue la primera vez que teníamos que negar las transfusiones o más cosas por la familia, pero creo yo que ese fue el caso más lamentable y en parte que más miedo me dio de una persona, la cara de esa señora de ni siquiera intentar fingir que le dolía lo de su hijo, los ojos con los que te veía y te decía lo de la transfusión. Fue verdaderamente aterrador. ¿Por qué cree que la familia en este lamentable caso ya tendría eso preparado el día preciso que el muchacho tuvo ese accidente? ¿Por qué tendrían prisa de llevárselo si se supone era un imprevisto? De esos que nunca quisieras que a alguien querido le ocurriera. Es triste, claro que sí. Son diferentes tipos de horrores que se llegan a experimentar y que en este espacio tienen la confianza de contarnos. Armando Arévalos, desde Cuenca, Ecuador, esta noche nos cuenta esto. En los 3 años que estuve trabajando de paramédico en el hospital regional, jamás, pero jamás me pasó nada raro, sino hasta el segundo año que cumplí en ese trabajo, que justo regresábamos de una revisión de un paciente a medianoche. Lo habíamos visitado por unos malestares y no fue necesario su traslado, por lo que volvimos al hospital y descendimos de la unidad. La cerramos, nos recibió un compañero y me pregunta a mí que por qué apagamos la ambulancia. Y yo le respondo que porque ya habíamos llegado. Se me hizo muy obvia su pregunta y me responde: no, ¿por qué la apagaron si todavía tienen a esa mujer ahí? Yo le digo que no habíamos llevado a nadie. Volteo y estaba la ambulancia como la dejamos, toda apagada. Y mi compañero se acercó a verla, ahora algo como inquieto porque me decía que él había visto que estaba una mujer sentada en la cabina trasera,
que por eso me lo comentó. Yo le decía que no podía ser así porque veníamos completamente solos. Y mi compañero se acercó más a verla, la abrió, no vio nada, y me dijo que él había visto claramente a una mujer que estaba sentada de perfil viendo hacia abajo y que parecía que tenía el cabello mojado. Ahí quedó ese asunto. Nunca vimos nada nosotros, solo mi compañero. Y él jamás me había contado de alguna experiencia parecida. Por lo que creemos, fue solo algo de una ocasión, que no le quitaba lo aterrador de imaginar a esa mujer como la describió, sentada en esa ambulancia. Tenemos una lista de reproducción de puras experiencias con el personal médico, incluidas estas, por supuesto. Se lo dejaremos en el primer comentario, en lo que seguimos escuchando lo que Jennifer Elena nos cuenta esta noche desde Morelos, México. En una ocasión, hace ya unos años, me desempeñé como paramédico en Cuernavaca, y escuchando este tipo de historias me hizo recordar una ocasión donde estábamos yendo a una llamada que nos hizo un paciente quien presentaba malestares por una operación que recién le habían hecho. Era en aquellos años donde las direcciones las buscábamos por un mapa. Debíamos conocer igualmente muy bien la zona. Solo que esa noche mi compañero y yo no dábamos con la calle. Era allá, por la colonia Rancho Alegre, ya saliendo de la ciudad. Y nos estacionamos en la carretera Cuernavaca-Tepoztlán para buscar en el mapa. Yo creo que no duramos ni 5 minutos ahí, cuando de pronto escuchamos que nos tocan muy fuerte la puerta de la cabina de atrás. 3 golpes. Saltamos del susto, volteamos, no vemos a nadie y mi compañero, que tenía un temperamento que no era tan agradable siempre, se baja muy enojado. Se va para atrás, yo lo sigo y no vemos a nadie. En ese punto, la casa más cercana a nosotros estaría a unos 200 metros. Fuera de eso, era puro monte. No había nada ni nadie cerca. No se escuchaba a nadie más. Si alguien hubiera estado por ahí, lo habríamos visto, porque todo el monte era pura maleza bajita. Nos damos cuenta de esto, nos volteamos a ver y regresamos al interior de la ambulancia. Nos vamos y llegamos allá con el paciente. Nunca supimos qué nos tocó la puerta de esa forma, y quizás sí fue muy arriesgado bajarnos así, sobre todo por la hora y el lugar donde estábamos, así que agradecemos que no haya pasado del susto. Existe un patrón que se repite cuando una experiencia paranormal involucra golpes en alguna superficie. Es que muchas veces son 3, sobre todo cuando se trata de llamar nuestra atención, que según creencias aseguran que es porque esto se trata de un insulto a la Santísima Trinidad. Es lo que cuentan por ahí, pero quizás esto explique por qué casi siempre son 3. Y por supuesto, también podría significar que sea lo que sea que haya hecho ese sonido, no sea algo bueno. ¿O usted qué piensa? Jacinto Eleazar, desde Santiago de Querétaro, México, nos cuenta lo siguiente. Les voy a contar lo más extraño, bizarro de alguna forma, y estoy seguro que paranormal, que nos ha pasado como paramédicos. Esto fue en una ocasión que acudimos a un llamado de una señora en la colonia Sergio Villaseñor. Apenas estaba oscureciendo, eran las 6 de la tarde, e íbamos una compañera, un compañero y su servidor. Llegamos al domicilio y nos pidieron entrar. Habíamos llegado con esa señora porque había tenido recientemente una intervención en la pierna y reportaba un dolor extraño. Tenía miedo de que tuviera que llegar a rascarse y con esto quitarse los puntos. Y ahí estuvimos, revisándola, que todo parecía estar en orden. Nos describía el dolor y para ese punto nos habíamos quedado solos con la señora, porque cuando nos recibieron había sido otra mujer, que era su hija, y nos dijo que regresaría en un rato, despidiéndose de su mamá. A los pocos minutos de quedarnos solos con la señora, que tenía 60 años, de repente escuchamos que detrás de nosotros algo se cayó. Volteamos y era una de esas bolsas donde se guardan juegos de sábanas. Pero en eso, la señora empieza a voltear para arriba y levanta la mano. Nos estaba señalando la parte de arriba de un closet. Estos closets que son construidos de madera, hechos a la medida para encajar con las paredes. La casa era de estas altas que quizás el final de ese closet habrá quedado a 2,5 metros de altura, y la señora señalaba hacia allá. Ella, antes de que le preguntáramos cualquier cosa, nos decía en voz baja que la niña
Nosotros volteábamos pero no veíamos nada. Y luego la mujer agarró de la mano a mi compañero y nos decía que la niña, ya levantando un poco la voz. Nosotros le preguntábamos que cuál niña, cuando de repente vimos cómo nos arrojaron otra bolsa de allá, de arriba, una de ropa, pero esta bolsa ya era un poco más grande, y aún así no veíamos nada. La señora empieza a gritar, ahora sí, que la niña, que ella estaba arrojando las cosas, pero su voz sonaba tan asustada que nos estaba poniendo aún más nerviosos, como que la señora intentaba ponerse de pie pero no podía. Tenía esa molestia en la pierna y no dejaba de decirnos eso, y que otra bolsa se nos cae desde allá. Esto era completamente ilógico. Yo me aparto un poco hacia atrás para tener mejor vista de esa parte, porque sí estaba alto. Sin embargo, no alcancé a ver nada. Les dije a mis compañeros que tal vez sí era algún animal que estuviera pasando por ahí, pero la señora, ella nos decía que no, que era esa niña. Ella no dejaba de ver hacia arriba con esa cara de espanto y viendo las bolsas, sabía que era cierto. No podía ser un animal, se veían pesadas. Aparte, ya parecía que las tiraban con intención. Y ahí nos tenían, a todos confundidos. Sacamos a la señora de la habitación. Ella estaba sentada en una silla de ruedas, y mientras la movíamos, ella se tapó los ojos cuando pasamos cerca de esa parte del closet que quedaba pegada a la puerta. Y ahí la señora gritaba, cubriéndose la cara, que esa niña le hacía muecas muy horribles. Decía que se burlaba de ella. Salimos, cerramos la habitación y escuchamos otra cosa cayéndose. Nos quedamos con la señora en su porche intentando hablar de otra cosa, porque podía ser que la señora estuviera alucinando, quizás por un medicamento. Por eso le preguntamos ahora que qué estaba tomando. Y así pasó un rato. Decidimos esperar a su hija, quien llegó un par de minutos después. Ahí afuera nos preguntaba la mujer que qué había pasado. La apartamos un poco, mi compañero y yo. Mi compañera se quedó con la señora y le platicamos lo que había ocurrido. La respuesta de su hija sí nos sorprendió mucho. Ay, mamá, pues verán, esto de la niña tiene un par de semanas. No sé, no me pregunten, porque no tengo idea qué pueda hacer. Yo nunca he visto a esa niña que dice mamá. Y yo pensé que quizás por la edad ya se lo estaba imaginando, pero no. Mamá apenas tiene 60 años, no puede ser eso. Ya le hicimos estudios por otra cosa y no es eso. Es solo que la semana pasada, yo, por primera vez, escuché a esa niña. Se estaba riendo. Fue muy feo escucharla. Y es esa habitación, siempre. Por eso nunca quiero que mamá esté ahí, pero a ella le gusta mucho ese cuarto. No sé qué esté pasando. De hecho, vengo de hablar con mi vecina, quien me va a ayudar para traer un sacerdote pasado mañana. A ver si con esto se arregla todo. Platicamos un poco más con la señora y con su hija, asegurándonos que ya se sintiera mejor. Y sí, la señora ya estaba más calmada. No parecía para nada que tuviera algún tipo de demencia o algo que le hiciera alucinar. Ella se veía perfectamente sana. Como su hija, no vimos a la niña en esa ocasión, pero sí vimos esas bolsas cayéndose. En efecto, algo había en esa habitación, y doy gracias a Dios que no pudimos verla. La señora, ella parecía sufrir mucho cuando la veía. ¿Qué cree que haya sido en este caso? ¿Una aparición que estaba puramente malintencionada para molestarla? ¿Pero por qué? ¿Y usted ha trabajado como paramédico? ¿O algún conocido de esta profesión le ha contado algo? Coméntenos, sería un placer conocer su historia. En la capital de Jalisco, Guadalajara, se encuentra un hotel de más de 400 años. Aquí, los huéspedes han escuchado pasos en habitaciones vacías y susurros cuando todo parece estar en calma. Algunos afirman haber visto figuras cruzando los pasillos, otros nunca volvieron a hospedarse, y dicen que algunos otros, quienes se hospedaron ahí, nunca marcaron su salida. ¿Leyenda o realidad? Usted decide. ¿Qué le parece si lo recorremos juntos esta noche, aquí en nuestro canal Misterios de la Fogata? Damas y caballeros, en el canal de Misterios de la Fogata tenemos una nueva entrega donde pude hospedarme en un hotel de más de 400 años, en el que aseguran es uno de los más embrujados de Guadalajara. Acompáñenos a conocerlo y recorrerlo de noche. Se lo dejaré como siempre en el primer comentario. Muchas gracias de antemano. O si usted
tiene algún relato para contarnos, por favor, escríbanos a través de cualquier medio que le facilitamos en la descripción o en el comentario fijado. Siempre es un gusto. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.